durante esta presentación lo que vamos a hacer es, vamos a ver Industria 4.0 desde las bases. ¿Cuáles son los pilares? Cada uno de los pilares que incluye Industria 4.0. ¿Cuáles son las oportunidades a nivel global, a nivel nacional y también cuáles son las oportunidades aquí en San Luis? Y entonces quiero pedirles un gran favor. Quiero pedirles que por los próximos minutos se olviden un poco acerca de todo lo que han leído, de todo lo que han escuchado, de todos los videos que han visto acerca de Industria 4.0. Vamos a empezar como una hoja en blanco, ¿ok? Como una hoja en blanco. Entonces, para empezar, vamos a hacer una pequeña dinámica. Nos podemos levantar un momento, vamos a levantarnos un momento, por favor, ¿ok? Y vamos a dividir aquí nuestro centro de convenciones en dos partes, ¿ok? De esta parte hacia el lado derecho, hacia mi lado derecho, vamos a aplaudir 2 veces, pero con las manos así cóncavas, como si hiciéramos casita, 2 veces. Pero con un poquito más de energía. 2, 3. ¿Ok? Ahora, de la mitad para acá, solo un aplauso, pero con las manos bien abiertas, un aplauso así seco. Ok, entonces cuando levante mi mano derecha, 2 aplausos y un aplauso. ¿Ok? Entonces, empezamos. Con más fuerza. Más fuerza. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a tomar asiento. Más o menos ese era el sonido que se escuchaba dentro de las máquinas de vapor. 1760, James Watt. James Watt tiene por primera vez la oportunidad de mejorar la máquina de vapor, y con la máquina de vapor con algo tan sencillo como la energía térmica, se puede desarrollar obviamente la energía mecánica, y con la energía mecánica se pudo en ese entonces generar toda la maquinaria, todos los diferentes dispositivos para poder mover, pues obviamente diferentes tipos de sistema. Es lo que da nuestro paso a la máquina de vapor, a los barcos de vapor. Entonces, aunque si bien esta maquinaria era originalmente orientada para la parte de la industria textil, la realidad es que cuando empiezan estos transportes, pues obviamente empiezan a mejorar todo. Entonces la máquina de vapor va a ser un gran diferenciador en la primera revolución industrial. Segunda revolución industrial. En la segunda revolución industrial ya tenemos nuevos materiales, tenemos nuevos sistemas de energía, y con ello ahora sí, ya podemos controlar poco a poco los sistemas de producción. Y para finales de los 1800, Mr. Henry Ford crea nuestro modelo T, un modelo T en color negro que empieza una producción en masa, empieza una producción masiva. Y obviamente con esta producción masiva, imagínense, bajaron los precios de los vehículos 60%. 60% sería el equivalente a que un automóvil que el día de hoy cuesta alrededor de 200,000 pesos, bajara a 80,000 pesos. Entonces se le determina el coche del pueblo, se le determina el auto con el que empieza a penetrar el mercado, y fue tanto la penetración en el mercado que logró nada más y nada menos tener ventas a nivel mundial del 57% a nivel mundial con estos nuevos sistemas. Entonces, viene la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial pasa más o menos 50 años después, y en esa tercera revolución industrial, entonces, ahora sí, ya aparecen los robots, ahora sí, ya las computadoras se van integrando hacia estos sistemas. Es en el momento en el que ya empieza estos sistemas automáticos. Muchas personas dicen, los robots acaban de llegar, no son algo nuevo. Son robots que han estado desde los años 50, desde los años 60, durante esta revolución industrial. Y entonces los detonadores, que para ese entonces a esa revolución industrial se le llamó la revolución científico-tecnológica. En ese momento,
pues obviamente nosotros, la humanidad empieza a notar todos esos cambios. Y finalmente viene la cuarta revolución industrial. ¿Cuál es el detonador de la cuarta revolución industrial? Es el Internet. El Internet, por medio de el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en conjunto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde los años 50, 60, ya venían trabajando lo que hoy en día iba a ser un sistema de comunicación impresionante. Impresionante porque estaba preparado incluso para la guerra, en el sentido en el que si por alguna causa había algún conflicto, había alguna situación, esa comunicación no se iba a ver interrumpida. Y entonces viene el Internet. Vamos a poner en contexto. Se habla mucho acerca de Industria 4.0, pero de acuerdo a la historia, reciente. La cuarta revolución industrial empieza a partir del año 2000 y el nombre de Industria 4.0, el nombre como tal, se da a partir del mes de abril del 2011 en la feria de Hannover, en Alemania. Es cuando por primera vez se habla del término Industria 4.0, que fue el término que se empieza a utilizar en Europa, mientras en Estados Unidos se hablaba del Smart Manufacturing. Entonces, vean cómo este término ya posteriormente se empieza a popularizar, se empieza a hacer cada vez más importante. Ahora, ¿cuáles fueron los tres drivers que fueron contribuyendo a esta revolución industrial? Número uno, primero tenemos ya la aparición de un Internet con una tecnología que tiene una cobertura más grande, que es más barato, que ya tenemos acceso a este Internet. Segundo, baja el precio de la tecnología. Bajó el precio de la tecnología y solo para ponerles un pequeño contexto. Un teléfono que hoy en día nos cuesta 9,000 a 10,000 pesos tiene la misma capacidad de procesamiento que una computadora que en 1955 costaba $5 millones. Entonces imagínate de qué forma no solo baja el tamaño que tenían de los equipos, sino también el precio que tienen los equipos y finalmente cada uno de los países empieza a mejorar su infraestructura, sus sistemas de comunicación, sus sistemas con los que obviamente empieza a habilitar toda esta tecnología. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto en esta digitalización? Número uno, de acuerdo a la lista de las empresas Forbes 500, 52% de las empresas que estaban listadas en el año 2000, 52% desaparecieron en el año 2015, más de la mitad. Segundo, el periodo de vida de una empresa por ahí de los años 50, 60 era de aproximadamente 60, 61 años y gradualmente se fue reduciendo a lo que conocemos ahorita como son 17 años, 15, 17 años, que significa que obviamente los productos que se realizan, las empresas, tienen que continuar innovando. Y finalmente, este punto de inflexión, que en cuestión de finanzas se le llama punto de inflexión financiera, obviamente ha sido muchas veces causado, no en todos los casos, muchas veces causado precisamente por esta disrupción. Y ahora sí, necesitamos casi fotolectura. Vamos a hablar de los pilares de Industria 4.0, ¿ok? Y algunos de nuestros patrocinadores quizás nos den un premio porque vamos a hacer un par de preguntas al final para tratar de memorizar estos 11 pilares de la tecnología. Ya por ahí la gente de Secuencia nos dijo que sí nos va a regalar algunos premios. Entonces, bueno, pilares tecnológicos primarios: Internet de las cosas, Big Data Analytics o analíticos, computación en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. ¿Ok? Ya los empiezan a recordar. IoT, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence and Cybersecurity. ¿Ok? Voy a hablar de ellos en un momentito.
Después vienen los más avanzados, en donde ya tenemos todo lo que es simulación avanzada, digital twins, la realidad aumentada, que también algunos lo conocen como la realidad mixta, la manufactura aditiva, en donde entra todo lo que son las impresiones en 3D, y finalmente blockchain. Blockchain, que es obviamente la tecnología que me permite hacer diferentes transacciones, pero voy a hablar de eso en un momento. Y finalmente los especializados, en donde tenemos la parte de la nanotecnología y también tenemos la parte de la biotecnología. Entonces, 11, ¿ok? Traten de recordarlos porque los vamos a ver en un momento. Ahora, ¿cuáles son los dominios? Tenemos 6 diferentes dominios. ¿En dónde va a influir Industria 4.0? Pues obviamente va a influir en los servicios, en todos los sectores industriales, en todo lo que se refiere a recursos naturales, el gobierno, la parte legal, porque obviamente va a tener implicaciones legales, y obviamente también en la educación. Alrededor tenemos que conjuntar todos los diferentes habilitadores, que los habilitadores, como lo menciono ahí, es personal mejor preparado. Ya Jessy nos estaba hablando acerca de eso, mejor infraestructura, desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, esos son los diferentes sectores. Vamos con el primer pilar, Internet de las cosas. En unos años, cada uno de nosotros va a tener hasta 6 dispositivos conectados por medio de Internet. Entonces, oye Javier, ¿cuáles son esos 6 dispositivos? Bueno, ya tengo mi teléfono celular, ahí va uno. En casa tengo diferentes sensores, monitores, termostatos, controles, cámaras. Y entonces nada más para ir poniendo en contexto, cada persona en promedio va a tener hasta 6 dispositivos conectados a Internet. Entonces, ¿por qué este es uno de los más importantes? Es uno de los más importantes porque ya se había establecido la comunicación entre personas. Internet de las cosas, en pocas palabras, es la comunicación de los dispositivos. Oye Javier, ¿y qué puede ser esos dispositivos? Puede ser literalmente todo lo que pueda tener alguna función. Entonces, nada más para ponerlo en contexto, antes de Internet de las cosas, digamos que los dispositivos eran ciegos, sordos y mudos. Y en eso viene Internet de las cosas, y entonces ahora sí, ya se pueden comunicar, pueden recibir información, pueden censar, pueden hacer obviamente diferentes cambios dentro de la configuración. Y solo para ponerles un ejemplo, al día de hoy, un automóvil de Fórmula 1 tiene más de 200 sensores en todo el automóvil. Y esos sensores no solamente son sensores dentro de componentes del automóvil, también hay sensores dentro del equipo del mismo piloto, para que se pueda sondear sus niveles de sudoración, su presión arterial, etcétera. Entonces, aunque un coche antes de la carrera queda perfectamente calibrado, durante la carrera, dependiendo de las condiciones de clima, dependiendo de las condiciones de aceleración, dependiendo de las diferentes condiciones, todos los técnicos tienen que ir haciendo modificaciones. No pueden esperar hasta que termine la carrera para que se pongan a hacer esos cambios. Entonces, lo mismo pasa en las empresas. No puedes esperar a que termine el año para empezar a hacer modificaciones. No puedes esperar a que termine el cuarto para que se hagan modificaciones, o que termine un año. Entonces, primer pilar. Segundo pilar, ya tengo la comunicación. Ahora, ¿qué hago con toda esa comunicación? ¿Qué hago con toda la información que se genera dentro de estos dispositivos? Entonces tu segundo paso es analizar esa información. Todo ese volumen de información, si yo utilizara sistemas tradicionales, esos sistemas tradicionales tardarían no días, tardarían semanas en poder procesar esa información. Entonces, esta nueva tecnología de Big Data y Analytics, lo que va a hacer es que va a tomar ese gran volumen de información, lo va a analizar y finalmente me va a dar cuáles son esos detalles. Oye Javier, pues eso ya se podía hacer, sí,
pero no se podía hacer con datos no estructurados. No estructurado significa que voy a poder analizar videos, voy a poder analizar imágenes, voy a poder analizar obviamente texto, voy a poder analizar likes, voy a poder analizar todo tipo de expresiones que pasen por la red, los voy a poder analizar y te voy a dar un resultado. Pero lo más importante de todo no es eso. Lo más importante es que esa información, nuestro sistema nos lo va a dar en tiempo real. En el momento en el que están ocurriendo, todos esos cambios, en ese momento, ¡pum!, tengo la información. No tengo que esperar al final del día, no tengo que esperar al final del mes. En el momento en el que están ocurriendo, entonces ya tengo esa información. Tercer pilar, computación en la nube. Ok, Javier, ya comuniqué a los dispositivos, ya puedo analizar la información. Ahora, ¿qué hago con todo ese volumen, toda esa información? ¿Dónde la almaceno? No te preocupes. No te preocupes porque ahora ya tenemos computación en la nube. Computación en la nube no es más que rentar a un tercero, a una empresa, llámale Microsoft, llámale Amazon, llámale Google, el espacio dentro de sus centros de datos. Oye, Javier, pero se puede perder. No, no se va a perder. Te voy a decir por qué no se va a perder. Porque de acuerdo a la seguridad que los sistemas de cloud deben tener, no tienes una copia de tu información, ni 2, ni 3, tienes 7 copias de la información que pones dentro de la nube. Y entonces con eso nos va a garantizar, primero, redundancia. Redundancia para que en caso de que exista alguna falla en alguno de los servidores de estos proveedores, esa información está disponible en otro lado. Segundo, que yo como cliente puedo accederla desde prácticamente cualquier parte del mundo, en mi teléfono, en mi computadora, en mi tablet. Puedo tener acceso a toda esa información y finalmente también es flexible, que significa, oye Javier, me estoy quedando sin espacio, no te preocupes, si tu información está en cloud, en segundos ya tienes más espacio, tienes más capacidad para procesar tu información. Cuarto pilar, ya hemos hablado acerca de la inteligencia artificial y este es muy interesante porque la inteligencia artificial apareció en 1946. Oye Javier, ¿y por qué está ahorita tan de moda inteligencia? Bueno, porque obviamente el precio de la tecnología ha bajado, porque ahora sí ya tenemos sistemas que permiten tener este procesamiento de inteligencia artificial más rápido. Entonces ya tenemos, fíjense, 4 componentes. 1, puedo comunicar a los dispositivos. 2, puedo analizarlos. 3, puedo almacenar toda la información por medio de un proveedor en cloud. Y 4, tengo un sistema de inteligencia artificial que me permite poder tomar diferentes decisiones dependiendo de las condiciones. Entonces, ahí ya pueden ir enlazando toda esta información. Finalmente, para terminar con los primarios, tenemos la ciberseguridad. Ciberseguridad, porque todos y cada uno de los datos que van y vienen a través de Internet, obviamente son vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos usuarios que tienen claves, tenemos usuarios que tienen diferentes formas de acceder. Y entonces, si nuestros sistemas no tienen la seguridad suficiente para poder, obviamente, funcionar bajo ese esquema, pues obviamente vamos a tener ataques. Y ya existen varios casos documentados de hackers que entran dentro de los sistemas de producción, dentro de los sistemas con cierto grado de inteligencia. Incluso hay casos de gente que tiene marcapasos, que obviamente están conectados por medio de Internet y que los hackers han entrado a estos sistemas para poder hacer obviamente algunos cambios si así lo quisieran. Entonces, ahí tenemos ya un pilar muy importante. Vámonos ahora con los avanzados. Los avanzados, como su nombre lo dice, ya nos permiten tener diferentes formas para explotarlos. Primero, vamos a hablar de la simulación avanzada. La simulación avanzada nace en el momento en el que
Yo pongo los sensores en un dispositivo, los empiezo a analizar digitalmente y empiezo a buscar cuáles son las condiciones para optimizarlo, para ver su rendimiento. Y en eso, obviamente, te das cuenta de que no es necesario tenerlo físicamente. Tú puedes empezar a jugar con las diferentes opciones. Tú puedes empezar a jugar con todas las configuraciones hasta el momento en el que quede la mejor posible configuración. Y en ese momento, ya que lo tienes perfectamente preparado, en ese momento ya lo conviertes físicamente. Puedes hacer simulaciones, por ejemplo, de saber cuál va a ser la reacción de diferentes materiales. Por ejemplo, si chocas un automóvil, ¿cuáles serían las condiciones? Si algún tipo de material lo doblas o lo expones a diferentes temperaturas, ¿cuáles serían esas condiciones? Entonces tienes simulación avanzada. Segundo, manufactura aditiva. O también dentro de la manufactura aditiva están las impresiones 3D. Impresiones 3D que en los viejos tiempos desgastábamos las piezas hasta que lográbamos tener cierto componente. Ahora solo se utiliza el material necesario para poder fabricar un prototipo, algún tipo de producto que no tenemos herramientas para llevarlos a cabo. Hoy en día ya existen impresoras 3D que imprimen no solo en plásticos, no solo en algún tipo de polímeros, sino también imprimen en metal. Entonces ya puedes imprimir algunos productos en aluminio, en cobre, en otro tipo de materiales. Realidad aumentada o también algunos conocidos como realidad mixta, me permite obviamente combinar lo que estoy viendo con otros elementos. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, el llegar a algún lugar, el vestirte con alguna playera y que por medio de realidad aumentada puedas ver cómo se te ve en color rojo o en negro o en blanco. Cómo puedes ver una casa completamente amueblada, cuál sería la distribución. Puedes cambiar el color puedes por medio de la realidad aumentada cambiar los colores de los automóviles para ver si se ve mejor en blanco, en negro, en rojo. Y en la parte médica, incluso, puedes ver cuáles son obviamente los intestinos, cuáles son los componentes que tiene el ser humano para identificar si existe algún problema. Y finalmente, dentro de los avanzados tenemos la parte de blockchain. Blockchain es una nueva tecnología que nos va a permitir realizar transacciones financieras, que nos va a permitir enviar y recibir diferentes tipos de documentos muy seguros, como planos, contratos, etcétera. Y nos va a permitir que esos obviamente se puedan integrar dentro de todas las tecnologías. Entonces, hasta aquí llevamos ya 9 y vamos por las últimas 2. Las últimas 2 son pilares especializados, en donde ya tenemos la biotecnología y tenemos la nanotecnología. Ambos, vamos a empezar hablando de la nanotecnología, son las tecnologías que me permiten modificar obviamente los materiales a nivel molecular u obviamente bajar también el tamaño de la tecnología a hacerlos se fue la palabra, para hacerlos de un tamaño muy pequeño. Y también tenemos la biotecnología, que la biotecnología obviamente nos va a permitir empezar a buscar otro tipo de materiales, empezar también a trabajar con algunos tejidos humanos, etcétera. Entonces, ya con eso cumplimos los 11 diferentes pilares de Industria 4.0. Ahora sí, vamos a oportunidades. Vamos a empezar ahora sí a descifrar las oportunidades estadísticas y nos vamos a ir desde el nivel global, el nivel nacional y obviamente aquí en San Luis Potosí. McKinsey, que es una empresa que hace diferentes estudios de tecnología en diferentes áreas, etcétera, nos puso este pronóstico para el 2025.
Entonces, ¿qué dice este pronóstico? Este pronóstico nos dice cuál es el valor que va a tener por año todas esas tecnologías. Por ejemplo, vean, en el caso de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas tenemos que va a tener un valor mínimo, la parte azul más oscura es un valor mínimo estimado de 3.7 trillones de dólares y un nivel máximo estimado de hasta 10.8 trillones de dólares. Entonces, ahí claramente puedo identificar cuáles están en lo más alto. ¿Eres estudiante? Si eres estudiante, ahí tienes 12 opciones. Internet de las Cosas, obviamente la comunicación por dispositivos móviles, automatización, computación en la nube, robótica avanzada, etcétera. ¿Eres empresario? Entonces, como empresario ya puedes ver hacia dónde, de todas las tecnologías que van a estar disponibles, cuáles son las tecnologías en donde obviamente va a haber más presencia, en donde va a haber más inversión, en donde va a haber más desarrollo. ¿Eres consumidor? Pues ya de ahí, a partir de ahí ya puedes empezar a ver cuáles son las diferentes tendencias dependiendo de una gran cantidad de condiciones. Entonces, esas 12 tecnologías obviamente no son todas. Obviamente se hizo ese estudio con una muestra bastante significativa, pero pues obviamente se entiende que puede haber variaciones. Si nos vamos, fíjense, voy a regresar un segundo. Solamente Internet de las Cosas. Internet de las Cosas dijimos que va de un rango mínimo de 3.7 hasta 10.8. Y si solo analizo Internet de las Cosas, entonces Internet de las Cosas tendría impacto en esas 9 áreas para poder influir, para poder manejar. Entonces, vamos a fijarnos en tres que son muy importantes. Una que es la industria de la manufactura. En la industria de la manufactura, Internet de las Cosas va a tener un impacto de 1.2 trillones hasta 1.7 trillones de dólares. Número 2, exactamente del otro lado, en la parte de ciudades. Todo lo que se refiere a ciudades, en donde incluye obviamente diferentes aspectos de transportación, administración de agua, administración de energía dentro de las ciudades, va de 560 billones a 850 billones. Y uno más que quiero que pongan especial atención porque obviamente los voy a conectar en un momento, es el de salud, que va de 170 billones a 1.6 trillones de dólares. Entonces, con esto te puedes dar cuenta que Industria 4.0 y las tecnologías disruptivas no van a únicamente tocar la parte de la manufactura, van a tocar prácticamente todo. Van a tocar desde servicios, van a tocar las que les están llamando ya ciudades inteligentes, la salud, la transportación, etcétera, etcétera. Este es el análisis únicamente de Internet de las Cosas. Ahora, ¿dónde estamos? De acuerdo al índice de automatización, en donde se analizan 3 diferentes factores. Número 1 es el ambiente de automatización, que significa infraestructura, que significa el que se tengan todas las condiciones para poder automatizar. Número 2, educación. Y número 3, ¿cuáles son las condiciones laborales dentro de los diferentes países para poder integrar la parte de automatización? Entonces, dentro de este índice, cuando se combinan todos estos factores, tenemos que Corea del Sur está en lo más alto, seguido de Alemania y Singapur, en donde obviamente hay niveles muy importantes para que se dé esta automatización, y México está en un lugar 23, que es un lugar bastante decente, bastante bueno, porque obviamente se ha ido trabajando a lo largo de los años en diferentes condiciones que han ido habilitando tanto la tecnología como la automatización. Ahora, aquí es donde voy a invertir un poquito más de tiempo. Necesitamos, una pregunta que me hacen mucho es, yo como empresario necesito implementar
¿Todos los pilares de Industria 4.0? No. Oye, Javier, yo soy una empresa nueva y me quiero dedicar a este ramo. ¿Cuáles son las tecnologías que tú recomiendas utilizar? Entonces, ahora sí vamos a ver este diagrama y se los voy a tratar de explicar. El eje de las Ys, es el nivel actual de disrupción. Hoy en día, ¿cuál es ese nivel de disrupción? En donde obviamente va de un nivel bajo a un nivel alto. En 2018, ¿en dónde estamos? Y el otro eje es el de la susceptibilidad a esta disrupción en un futuro. ¿Qué significa? Quizás en este momento no hay disrupción, pero en un futuro, enseguida, se puede apreciar que va a haber una disrupción. Entonces, si se dan cuenta, está obviamente dividido en diferentes niveles o en diferentes cuadrantes. Se los voy a explicar. Los que están en el cuadrante 1, que son bajo nivel de disrupción y bajo nivel de susceptibilidad a disrupción futura, cuadrante 1, en donde tenemos la industria automotriz, la industria de equipo y maquinaria, bienes de consumo, químicos, etcétera. Lo que se recomienda para las industrias que están dentro de este cuadrante, que es la parte de durabilidad, significa no cambies de negocio. Si tú te dedicas a fabricar automóviles, continúa fabricando automóviles. Si tú te dedicas a cierto core, continúa haciendo eso. Lo que se espera es que vayas mejorando esos productos, que vayas mejorando y les vayas agregando diferentes características. Por ejemplo, bueno, en el caso de los automóviles, diferentes características, por ejemplo, para los sistemas de navegación, sistemas de entretenimiento, obviamente la durabilidad, los tipos de productos, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de tecnología, qué tipo de los pilares entonces se recomienda? Pues entonces se recomienda un tipo de manufactura aditiva, se recomienda realidad aumentada, se recomienda simulación avanzada, porque esos te van a permitir buscar otros componentes dentro del mismo core. Vamos al cuadrante de arriba, en donde tenemos la parte de viabilidad. Son empresas o industrias que actualmente ya están sufriendo mucha disrupción. 2017, 2018 han tenido muchísimos cambios. La industria del software, de retail, de entretenimiento, etcétera. Este tipo de empresa, lo que se espera es una de dos condiciones: o dentro de su mercado crean nuevos productos, esa sería opción 1, o salen de ese mercado y esos productos que venden, esos productos o servicios que dan, los empiezan a llevar hacia otros mercados. Entonces, si esas son las condiciones, ¿cuáles son las tecnologías que se recomiendan? Se recomienda Big Data para analizar cuáles son las tendencias, se recomienda inteligencia artificial para empezar a identificar hacia qué otros mercados podemos taladrar, hacia qué otros productos podemos poner en otros mercados. Y compartí el caso de Amazon. Amazon, como saben, es obviamente el tipo de empresa que lleva productos que empezaron con libros y CDs. El día de hoy ya adquirieron una empresa en donde pueden vender pescado, pollo, aguacate, cebolla, de ese tipo de productos por internet. Pero la parte más interesante es que tú los pides y en 2 horas ya están en tu casa. Entonces, si en la mañana dices, oye, ¿sabes qué? Necesito un poco de pollo, necesito un poco de pescado. Lo pides en línea y en 2 horas, ¡pum!, ya está en tu casa. Entonces te das cuenta que aprovechando la tecnología, dice, pues ya podemos ordenar en línea, ya tenemos un sistema de cobro, ya tenemos un sistema de transportación. ¿Por qué no, además de productos no perecederos, por qué no incluimos también productos perecederos? Entonces, ese tipo de empresas, ese tipo de industrias caerían dentro de ese cuadrante.
Vamos al cuadrante 3, que es el que está abajo a la derecha. Abajo a la derecha son todas aquellas industrias, todos aquellos sectores económicos que van a tener muchos cambios, mucha disrupción en un futuro. Y para este tipo de industrias, para este tipo de empresas, lo que se recomienda es que todos sus servicios los pueden hacer más rápido. Lo pueden hacer más rápido. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de un hospital, ya se espera que la persona en el momento que llegue al hospital, obviamente ya se tenga listo su historial médico. Se espera que esta persona entre a su consulta o al servicio que requiera inmediatamente, que sus seguros estén asociados ya con los sistemas de pago, que no tengas que hacer fila, que no tengas que llevar copias, que no tengas que volver a empezar o llevar comprobantes o cosas así, todos esos sistemas que ya estén automatizados. Y entonces, ¿qué tipo de pilares se recomienda para estos sistemas? Pues obviamente todos aquellos que nos permitan tener esa información a mano, Big Data, inteligencia artificial, obviamente que esos estén disponibles, computación en la nube, para que si yo voy a un hospital en el sur del país, o si estoy en Estados Unidos, o si estoy en Europa, o si estoy en Asia, pues que esa información esté disponible en cualquier lugar. Entonces, las industrias dentro de este cuadrante tendrían que hacer esos cambios. Y finalmente, la parte que corresponde a volatilidad. Volatilidad es esas empresas que están en dos condiciones bien difíciles. Una, actualmente ya existe mucha disrupción, y por otra parte en el futuro se espera que existan también muchos cambios. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas empresas? Por una parte tienen que ser más eficientes todos sus procesos, por otra parte tienen que buscar otros productos y también tienen que hacer más eficientes las partes con el contacto con sus clientes por diferentes medios. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el sector de la energía. Pues ya energía ya tendría que utilizar más componentes, más de los pilares, ya tendría que utilizar, por ejemplo, un poco de biotecnología, de nanotecnología para buscar otros materiales, otras fuentes de energía, etcétera. Entonces, con esto ven que cada uno de las diferentes industrias va a tener que adaptarse a diferentes cambios. Ahora, eso es a nivel global. Vamos a aterrizarlo aquí en México. Aquí en México tenemos tres grandes áreas que son las principales actividades económicas, en donde tenemos obviamente la industria de la manufactura con un 15.8%, tenemos la construcción, de que son bienes raíces y construcción, con un 18.2%, y tenemos la industria de retail, que obviamente también tiene una participación importante con el 17.4%. Entonces, ¿qué significa esto? Si analizamos previamente cuáles son las industrias, cuáles son los sectores económicos que van a estar teniendo grandes oportunidades con Industria 4.0, entonces te das cuenta que aquí en México tenemos tres de los más importantes. Por eso lo mencionaba dos láminas anteriores, en donde estaba haciendo el análisis de Internet de las cosas. Voy a regresar, de hecho, tres. En donde te das cuenta que la industria de la manufactura es uno de los más importantes, que la industria de la salud, de la construcción, obviamente son los más importantes, son los que van a tener una participación más interesante dentro de Industria 4.0. Entonces, ahí es justamente en donde tanto estudiantes, empresarios, consumidores pueden identificar dónde están las más grandes oportunidades y cuáles serían las tecnologías que voy a aplicar para llevar a cabo diferentes sistemas para poderlos optimizar. ¿Qué tenemos en México?
En México hoy por hoy tenemos diferentes estados que ya empiezan a despegar en diferentes áreas. En el caso de Nuevo León, pues obviamente tenemos la parte de la automatización. En Querétaro ya tenemos diferentes clústeres que se consideran con manufactura inteligente. En el caso de Jalisco se ha hecho mucha programación, se ha hecho mucho análisis. Entonces ahí tenemos una gran presencia de diferentes empresas que se dedican a esto. Y finalmente en Chihuahua también tenemos un gran desempeño en todo lo que son sistemas de manufactura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy por hoy tenemos disponibles más de 200,000 graduados en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y obviamente también tenemos diferentes áreas en donde se está llevando a cabo investigación. En la Feria de Hannover este año, donde México fue invitado, durante este año 2018 se presentó lo que es el Plan Nacional Industria 4.0. Es un plan que obviamente incluye toda la parte de la innovación, la investigación, el desarrollo de diferentes condiciones, de diferentes cosas. Obviamente se va a fortalecer todo lo que es la estrategia y finalmente en unos años muy pronto vamos a tener centros de diseño en donde obviamente se va a continuar desarrollando tecnología, industria 4.0. ¿Cómo estamos en San Luis? En San Luis, dentro de los sectores clave, buenas noticias. De los 9 sectores clave que existen en San Luis Potosí, tenemos 6 que caen dentro del cuadrante 1. Dentro del cuadrante 1, como les dije, significa que se ha hecho inversión en ese tipo de tecnología. Que sí, hay disrupción, pero que la disrupción va más hacia el área de la especialización. Entonces, el tipo de especialistas que necesitamos obviamente va a ir hacia la parte de los pilares relacionados con simulación avanzada, inteligencia artificial, comunicaciones, Internet de las cosas, y además obviamente tenemos una buena cantidad de instituciones que ya hoy por hoy están sacando diferentes egresados. Ya tenemos diferentes programas, casi 90 programas con el CONACYT para continuar con las investigaciones. Tenemos obviamente centros de investigación especializados que están en constante vinculación, no solo con las empresas, no solo con las industrias, sino también en constante vinculación con los estudiantes, con los investigadores, con el gobierno, etcétera. Entonces, tal como se ha mencionado en diferentes medios, hoy por hoy San Luis Potosí está en una de las mejores condiciones para Industria 4.0. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones? Y casi estamos a punto de cerrar. Entonces dices, a ver, entiendo el cambio. ¿Cómo empiezo? Paso número 1, identifica en dónde estás tu industria, tu sector económico, en dónde se encuentra. Eso es lo primero, para que no empieces a invertir en tecnología que quizás no te dé un buen retorno de inversión. Tienes que hacer esa identificación, tienes que ver cuál es tu nivel de digitalización. Oye Javier, ¿sabes que yo tengo toda la tecnología, lo más nuevo, y tu personal está capacitado? No está capacitado. Entonces, es un componente, no es solamente invertir en tecnología, sino también obviamente invertir en personal. Segundo, no tienes que reemplazar todo tu sistema de producción, haz una prueba de concepto. Haz una prueba de concepto que te permita saber cuánto vas a invertir, cuánto tiempo va a tardar, cuáles son los riesgos, cuáles son las mejoras que vas a tener. Tercero, ya lo mencionaba, es un proceso, tienes que capacitar a tu personal, tienes que decirles qué viene, tienes que decirles cuáles son las implicaciones, los beneficios, etcétera. Y finalmente vas gradualmente integrando, gradual, pero rápidamente, gradual, pero tienes que moverte muy rápido, tienes que monitorear.
si esos cambios realmente te están dando los beneficios que tú estás esperando. Entonces, ya con eso, con ese pequeño ciclo, ya te puedes empezar a dar una idea de qué es lo que tienes que hacer. El día de hoy es un día histórico en San Luis Potosí gracias a este congreso. Es muy importante que obviamente todos podamos entender que este cambio es inminente y que obviamente cada uno de nosotros lo deberá tomar desde diferentes aspectos. Las mamás, los papás, los niños, los estudiantes, los empresarios, la gente que toma decisiones, la gente que ahorita está en tecnología y la que no está en tecnología, también, porque, como lo dije, va a tener ciertamente un impacto en absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, lo que antes era, como decía Víctor Hugo, lo que antes era un sueño, hoy es una realidad. Muchas gracias. Gracias, Javier. Disponemos solamente de 4 preguntas. Sí, por favor, si alguien quiere hacer sus preguntas, es ahora el momento. La dinámica es levanten la mano y uno de nuestros chicos del staff se acercará con ustedes al micrófono. Y también recuerden que vamos a tener ahí unos regalos con unas preguntas. ¿Quién me puede decir de los 11 pilares? 5 pilares. Para aquí tenemos unos premios. 5. A ver, por allá tenemos a una persona. Es Internet en las cosas, ciberseguridad, manufactura, ¿cómo le llamaban? Aditiva, computación en la nube, que es uno de los más importantes, y también la realidad avanzada o mixta, como le llamaron. Ok, se le damos por buena. Un aplauso, un gran aplauso. Por favor, ¿puede pasar alguien? Perdón, solamente son 3 preguntas, ¿nos quedan 2 más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O hacemos una pregunta al público? A ver, una pregunta más al público. ¿En dónde utilizarían, deme un ejemplo en dónde utilizarían inteligencia artificial? Cualquier ejemplo. A ver, por allá atrás. Bueno, ya lo usamos, ¿no? Por ejemplo, en un chat para ayudar ya puedes escribir y automáticamente te está respondiendo y esa es inteligencia artificial. Hasta que ya no puede preguntar y ya te puede mandar a una persona. Excelente, muchísimas gracias. Un aplauso. Y vamos con la tercera y última para continuar con nuestro congreso. ¿Qué podríamos imprimir? ¿Qué podríamos producir con una impresora 3D? ¿Quién me podría dar un ejemplo? Aquí tenemos a una persona. Pues podemos imprimir lo que querramos en este momento, con metales, con aleaciones, con plásticos, formas muy difíciles de moldear. Lo podemos hacer ya con impresión 3D, modelos difíciles. Excelente, excelente. Bueno, pues… Sí. Si quieren pasar, por favor, por sus regalos. Sí. Muy bien, a continuación tenemos tiempo aún para una serie de preguntas que quieran hacer a Javier. Muy buenos días, Irving Castillo de Lubricantes Fuchs. Muy interesante la presentación, es algo a lo que nos tenemos que adecuar y preparar. En tu percepción, ¿en qué nivel se encuentra México para enfrentar esta industria 4.0? Porque abarca muchas cosas. Es cierto que estamos avanzando, que ya se está ocupando mucho lo que es la nube para guardar, pero también por un lado, aunque hemos visto que han reducido los costos de este almacenaje, aún siguen siendo en algunas cosas muy altas. México, ¿en qué porcentaje tú lo evalúas o desde tu percepción? ¿En qué nivel estamos
a comparación, como tú lo mencionabas, de Corea del Sur, de Singapur, de países Alemania, ¿no?, que está avanzado. Tenemos ya una presencia en un nivel, en un lugar número 23, pero ¿hacia dónde tenemos que ir y cómo nos encontramos? Excelente pregunta, muchísimas gracias. México tiene dos condiciones muy favorables. Primero, geográficamente nos permite poder tanto hacer exportaciones, hacer diferente tipo de comercialización desde este punto estratégico en el que está México. Entonces, geográficamente estamos bien posicionados. Ahora, tecnológicamente, que es justamente la parte de la industria 4.0, actualmente, si comparamos a México a nivel general, está bien posicionado. Yo diría que en una escala del 0 al 10, yo creo que estamos en un 7, un 7.5, en donde obviamente tenemos todavía muchas áreas en las que tenemos que desarrollar. Yo me atrevería a sugerir 3 grandes áreas de desarrollo. Número 1, las empresas le tienen que permitir trabajar a los jóvenes hombro con las personas más experimentadas, para que ese conocimiento que actualmente tienen el día de hoy en diferentes procesos, en diferentes tecnologías, los jóvenes también lo aprendan y también les permitan dar su opinión. En el momento que ellos están enseñándoles acerca de su experiencia, los jóvenes también les digan cómo podrían integrar diferentes aspectos. Entonces, esa vinculación de generaciones es el número 1, muy importante. Segundo, la posibilidad de que los sistemas de educación puedan hacer más flexibles sus sistemas, que puedan poner carreras, obviamente de una forma, puedan cambiar sus planes de una forma más rápida, para que se puedan ir adaptando a estas tecnologías que van avanzando y avanzando. Y finalmente es que las personas que hoy en día ya están dentro de la industria hagan un esfuerzo por explotarla. Voy a ponerles el caso del Excel. Excel tiene 23 millones de combinaciones. 23 millones de combinaciones. ¿Saben más o menos cuánto utilizamos del potencial de Excel? Ni el 5%. Entonces, ya estamos trabajando, ya tenemos la tecnología, ya tenemos la computadora, ya tenemos el software. Ahora hay que esforzarnos para tratar de sacarle el mejor jugo a todo lo que ya tenemos hoy. Esas serían mis 3 recomendaciones. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? Sí, por supuesto, tenemos tiempo suficiente. ¿Alguien más? ¿Todo claro? A ver, por acá hay otra pregunta. Sí. ¿Escuchas? Ok. Sí. Silla, y vengo de la empresa Steelcase. Nosotros nos dedicamos a crear espacios de oficinas. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta industria? Espacios para oficinas. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar y de vivir un tiempo en China. Y en China, como la gran mayoría sabe, uno de los grandes problemas es acerca de cómo poder administrar una cantidad masiva de gente en espacios bien reducidos. Entonces, como decía, una parte, el área de construcción, el área de bienes raíces es una de las que más va a tener beneficios. ¿Por qué? Porque dentro de espacios pequeños va a tener que poner toda la tecnología para administrar mejor su energía, su agua, sus espacios, la diferente combinación en la que va a poner tanto la parte de las recámaras, la cocina, los baños, etcétera, y obviamente también dejar un espacio suficiente para que las personas que habiten en esas casas puedan estar en un lugar cómodo. Entonces, sin lugar a dudas, así como lo vemos en China, y hay una estadística muy importante que dice que para el 2050, 75% de la población va a vivir en ciudades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los espacios cada vez van a ser más reducidos y que obviamente el gobierno, la gente que administra todo lo que son servicios, agua, energía, todo lo que son desechos, etcétera, los van a tener que hacer de una forma más eficiente. Gracias. Seguro. Tenemos tiempo suficiente, aprovechen que tenemos aquí a nuestros conferencistas, vamos a exprimirlos en su conocimiento. ¿Alguien más? A ver, por allá atrás hay una pregunta. Buenos días.
Fidel Rubio de la Universidad Tecnológica de La Laguna. ¿Qué le recomendarías a las universidades, a las personas que estamos a cargo de ellas, a los directivos? Sí, claro que sí. Es importante identificar de dónde vienen los cambios a los planes de estudio. Muchas, desde el punto de vista de las universidades dicen, los empresarios nos tienen que decir cuáles son sus necesidades. Por otra parte, los empresarios dicen, las universidades deben de generar los egresados que cumplan con las tecnologías que nosotros utilizamos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es establecer ese vínculo en donde se puedan sentar tanto gente del gobierno, gente de las empresas, con los diferentes niveles de educación. Y ojo, aquí no me refiero únicamente a universidades, se habla mucho acerca de las universidades, pero ya se tienen que sentar con niños de primaria, con niños de secundaria, preparatoria y obviamente también con las universidades, para hacerles saber cuáles son las tecnologías que se requieren. ¿Por qué? Porque a veces el grado de especialidad no es algo que vas a aprender quizás en un mes o en 6 meses o en un año. Tienes que ir desarrollando a todo ese talento de tal suerte que en 5 o 10 años sean obviamente personal capacitado. Entonces empieza con el diálogo a todos los niveles. Segundo, no hay que olvidar obviamente a la gente que ya está trabajando, lo mencioné y lo voy a volver a repetir, el mandar a nuestra gente a tomar cursos, a tomar capacitación, a tomar certificaciones, a saber cómo explotar la tecnología que ya tienen, eso también es fundamental. Y tercero, es que los planes de estudio se vayan modificando inmediatamente. No se necesita hacer planes de estudio durante 3 años, 5 años o 10 años. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando más rápido. Entonces, esos planes de estudio obviamente van a tener que ser mucho más rápidos. Perdón, si recuerdan dije que la única constante es el cambio, ¿verdad? Entonces estamos ahorita teniendo un pequeño cambio en términos, va a venir el señor gobernador, entonces iba a llegar un poquito más temprano, no ha llegado, estamos haciendo un poquito de tiempo para que eso suceda y yo realmente quisiera aprovechar en evidentemente concluir con algunas preguntas con Javier y quisiera también invitar a Jesús Amarillas. Hubo por ahí algunas preguntas que quedaron pendientes, entonces qué mejor momento de aprovechar este momento para poder abordar esas preguntas, pero antes que nada, Javier, pues agradecerte tu participación, excelente ponencia, creo que dejaste a todos, bueno, empezando por mí, todavía con un ojo más abierto que nunca, felicidades y muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Carlos. Y bueno, muchas gracias. Y si me permiten, y tenemos un minuto más, me gustaría darles un caso de éxito, de Industria 4.0. Todo mundo conoce, si tienen niños, primos o quizás ustedes mismos, recuerdan los famosos spinners. ¿Se acuerdan? Así te lo ponías en los dedos y le empezabas a girar. Pero lo que poca gente sabe es que ese invento tiene más de 20 años. Tiene más de 20 años. La persona que lo inventó, obviamente en el momento que lo desarrolla y lo ve y empieza a ver cómo, pues obviamente te calma la tensión, puedes trabajar y de alguna manera tener algo con que entretener tus manos, dijo, este es el juguete del futuro, Y entonces se lo empieza a llevar, fíjense qué gracioso, se lo empieza a llevar a las jugueterías. Y llega con la primera juguetería y le dice, tengo el juguete del futuro. A ver, ¿qué hace? Lo saca de una caja y le empieza a dar vueltas. ¿Y qué más hace? Da vueltas. Nada más, no hace ningún sonido, algo. No, da vueltas, pero mira, si estás ocupado, etcétera, te funciona. No, ¿sabes qué? No creo que nos sirva. Y fue a otra juguetería, y fue a otro lugar. Y fue pagando su patente durante 18 años. Año con año iba pagando la patente, hasta que dijo, voy a hacer un último intento. Y si no funciona, ya, me alejo de este juguete.
Entonces va con una importante empresa de juguetes, va el arquitecto que obviamente diseñaba juguetes, la parte de diseño, etcétera, todo el mundo llega y abre su caja y saca su spinner y le empieza a dar vuelta. Y lo ve el arquitecto, lo toma, lo revisa y dice: te voy a ser muy franco, este juguete nunca se va a poder vender. Muchas gracias por tu visita. Y entonces se va y dice: bueno, pues no funcionó, y abandona el juego. 2 años después, muchachos de preparatoria, uno de 16 y el otro de 17 años, generan un juguete parecido, lo habían visto, generan un juguete parecido, y ¿qué creen? Suben un video a YouTube. Y al otro día llegaron los niños a las jugueterías, llegaron a Walmart, llegaron a las diferentes tiendas. Oye, mira, tenemos un juguete que está ahí, que es el que sale y que le da vueltas. Y en eso la gente del área decía: sí, lo tenemos, yo creo que en una semana nos llega. Y empezaron a llamar a los almacenes. Y dijeron: oye, fíjate que hay un juguete, una cosa así que agarran los niños con las yemas de sus dedos y le empiezan a dar vueltas. Y entonces empezaron a hacer pedidos. ¿Sabes qué? Cuando lo obtengas, mándame 1,000, mándame 5,000, mándame 10,000, etcétera. Entonces finalmente dan con estos muchachos de preparatoria. Oye, pues ¿dónde salió? Salió en redes sociales. Dan con los muchachos de preparatoria y en el momento que los encuentran, Walmart les hace un pedido por 500,000 spinners para poder cubrir la demanda inicial. ¿Y saben cómo la cubren? No tenían herramienta, no tenían obviamente todos los mecanismos para hacerlo. Compraron 30 impresoras 3D. Y con esas impresoras 3D, los primeros spinners se empezaron a producir. Y solo 40 días, fíjense, solo 40 días después de que se empezaron a comercializar estos dispositivos, nuestro país, un país allá por Asia, que quizás ya saben, lo industrializó y empezó ya a generar millones de esos productos. Entonces, el tiempo de vida que tuvo ese producto dentro del mercado, en el momento ya que empezó a bajar su demanda, fue de aproximadamente de entre 8 a 9 meses, para que ya se dejara de consumir como se consumía antes. A lo mejor, ahorita, en este momento que estamos aquí en el Congreso, ya existe algún spinner, ya existe algún diferenciador dentro de la tecnología que podría ser ese algo que va a cambiar la forma en la que vivimos. Muchas gracias.